Buenas tardes. Ahora vamos a empezar la clase y antes que nada, dentro de la plataforma, para los que estén interesados, va a haber dos clases de robótica práctica. El primero va a ser el martes 12 de abril en la universidad, en el laboratorio, probablemente de informática, vamos a tener ahí la clase. Entonces, les invito y a los que quieran participar, acá les dejo un enlace para unirse al grupo de WhatsApp donde les voy a pasar después el formulario y me van a estar avisando el horario y la fecha precisa. Entonces quedamos para el martes 12, va a ser presencial esto, y aquellos que les queda bien los días martes, ya que corresponde a inteligencia artificial 2, a esa materia corresponde esa parte de robótica, pero también quiero incluir a inteligencia artificial 1 para que puedan presenciar eso. Me dijeron que van a venir gente de Bolivia para hacer el curso y en el mes de mayo van a estar gente de la universidad brindando esos cursos. Estas charlas y estos cursos no son curriculares, así que es importante tener el acceso a esto, al menos si a alguien le queda bien en su materia, entonces le queda bien el día, entonces puede asistir. Yo les comparto aquí el enlace y después, este fin de semana, voy a armar una planilla en Google y les voy a pasar el enlace para que puedan anotar ahí sus nombres y de qué materia son y de su correo y su celular para que podamos contactar y luego ver la fecha y les aviso ahí el horario que vamos a tener. Bueno, eso es con respecto a ese tema, y ahora voy a empezar la clase. Bueno, hoy vamos a ver lo que es robótica. De hecho, dentro de esta misma materia tenemos esta es la diapositiva que se tiene, sino que estoy adelantando para la gente que quiere asistir al curso de robótica para que puedan entender a grandes rasgos cómo se construye un robot, y voy a dar algo de teoría en esta clase. La teoría que voy a dar en esta clase, la primera parte de este material es lo que ustedes tienen que completar dentro de la tarea, que es un cuestionario, y en el cuestionario van a responder eso. Y en la parte última de estas diapositivas, entonces les dejo para entender un poco cómo es que se arma un robot en la parte práctica. Bueno, y sin más, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, lo primero es definir el término de robótica, y la robótica es la rama de la tecnología que se dedica, entre varias cosas, al diseño, construcción, operación, disposición estructural, manufactura y aplicación de robots. Eso es la robótica. Entonces, es la disciplina que se encarga de fabricar estos dispositivos que son los pequeños robots. Ok, entonces estamos viendo el término de robótica, que básicamente se dedica a la construcción de dispositivos robóticos. Entonces, la robótica es una rama de la tecnología que se encarga del diseño, construcción, operación, disposición estructural, manufactura y aplicación de robots. Es decir, todo lo que se encarga de la parte mecánica y la parte de software del robot. Eso es robótica. Existen diferentes tipos de robots, y entonces es una disciplina que combina diferentes ramas. Entonces aquí intervienen la parte mecánica. Como ven aquí, este tipo de robots tienen elementos mecánicos, tienen estas ruedas y estos tienen engranajes. Entonces aquí
Está la parte de mecánica, entonces puede ser un ingeniero mecánico o algún profesional mecánico que maneja esta parte. Después tenemos la parte electrónica, ya que estos elementos o estos robots no se mueven solos, sino que está gestionado por una parte de electrónica. También interviene la informática, ya que estos robots tienen algoritmos para que puedan funcionar. Entonces tienen un cerebro electrónico y ese cerebro electrónico está programado. Entonces ahí interviene también la informática. Tienen la parte de inteligencia artificial, ya que ciertos componentes y sensores tienen capacidad de inteligencia artificial, como por ejemplo colocado pueden tener sonidos, captación de sonidos, o bien pueden tener lenguaje natural, es decir, que pueden hablar, o también pueden tener cámara, y con la inteligencia artificial va a detectar los objetos que está a su alrededor. Entonces ahí funciona la parte de inteligencia artificial. La ingeniería de control y la física, que se refieren más al tema de detectar los elementos y poder reaccionar en su medio ambiente. Por ejemplo, si se mueven estos robots, saber qué cantidad de movimiento está realizando o qué esfuerzo está realizando. Eso sería con la parte de física. Y con la parte de ingeniería de control, por ejemplo, poder medir distancias y hacer algunos cálculos para mantener la estabilidad del robot. Eso corresponde a estas ramas, aunque pueden ampliarse estas ramas de acuerdo al tipo de robots que se utiliza. Por ejemplo, los robots industriales tienen otros componentes, como por ejemplo eléctrica o electromecánica, que los hacen útiles para ciertas tareas. Bueno, ¿de dónde apareció este término de robótica? Apareció básicamente fue escrita por un escritor en 1920, y dice: el término de robot se popularizó con el éxito de la obra RUR, que significa Robots Universal Rosen, escrita por el señor Karel Carpet en 1920. En la traducción al inglés, dicha obra, la palabra checa, robota, que significa trabajo forzado, fue traducido al inglés como robots, y de ahí apareció entonces el nombre de robot. Entonces robot significa, como dice acá, trabajo forzado, ya que las máquinas pueden hacer el trabajo que los humanos les cuesta trabajo hacer. Por ejemplo, un robot industrial puede levantar una plancha de metal en la línea de producción de automóviles, y prácticamente un solo brazo robótico puede tener la fuerza para levantar eso. En cambio, si hablamos de personas, capaz que se necesitan 2 o 3 personas para subir y hacer ese trabajo. Entonces, por eso, robot significa trabajo forzado. Y su traducción en inglés de la palabra checa, entonces, corresponde a este que nosotros conocemos como robot. No existe una traducción literal al español, más bien se usa la palabra inglesa, y nosotros lo cambiamos a robótica, pero ya como la parte de la ciencia en sí, que se encarga de construir o manipular robots. Vamos a ver algunos tipos de robots, entre ellos algunas clasificaciones específicas. Dice: existen diferentes tipos de robots y se los clasifican de diferentes maneras. Nosotros vamos a clasificarlos de acuerdo, por un lado, a su forma, y por otro lado, a su aplicación. Los principales tipos de robots son, vamos a ir viendo algunos:
los robots didácticos o experimentales. Por ejemplo, los que utilizan la NASA pueden ser estos experimentales. Y los que se utilizan en algunos colegios o en algunas universidades pueden ser estos didácticos, que sirven para poder aprender con ellos. Los robots de juguete son, por ejemplo, estos tipos de robots, o algún auto a control, son algún tipo de robots. También puede ser los drones o los drones, algún tipo de robot de juguete. Los robots de uso casero, que puede ser cualquier tipo de juguete también. Los robots industriales, que son las que se utilizan en plantas de producción o en las industrias. Generalmente son brazos robóticos los que más se utilizan. También se lo utilizan en los vehículos de control remoto, terrestres, submarinos, espaciales, etc. En los autos, en los vehículos tipo Robert, entonces se utilizan esos modelos. También tenemos la prótesis para uso humano, que son para que las personas se puedan movilizar. En las prótesis también se usan esos tipos de robots para la parte médica, y los robots para uso de medicina, entre otros. Existen robots que hacen, por ejemplo, cirugías donde prácticamente un humano no puede hacer, porque la precisión que pueden tener estos robots es mayor a la de los humanos, ya que nosotros, con el paso de las horas, tendemos a bajar nuestro rendimiento, y con el paso del tiempo también las personas no pueden controlar ciertos movimientos físicos. Entonces, por ello son mejores los robots, incluso para el área médica, ya que los robots pueden moverse con cierta precisión y los humanos inclusive tenemos tendencia a temblar la mano, entonces crea ciertas inestabilidades. O durante ciertas cirugías, con el paso del tiempo va bajando el rendimiento de las personas, entonces es mejor que un robot pueda hacer esa tarea. De hecho, falta mucho todavía para que los robots se acerquen a los humanos, pero se pueden dejar que muchos robots hagan ciertas tareas que los humanos, ya sea por cálculo, por realizar algún cálculo tedioso, o por realizar alguna tarea tediosa o un trabajo forzado, como su nombre lo indica, entonces los dejamos a este tipo de máquinas ese tipo de trabajo. Bueno, después tenemos los robots androides, que son estos robots bípedos que se parecen a las personas y básicamente tienen ciertas capacidades o ciertas características humanas. Entonces, los robots androides son robots que intentan reproducir las características y formas del ser humano, como por ejemplo uno de los más famosos, que es el robot Nao, el que está aquí, que tiene esas características. No es el primer robot androide que representa sentimientos y emociones por medio de posturas y gestos. Este robot fue desarrollado por la empresa francesa que figura acá, Alderaban Robotics, que son los que han definido este robot. Después tenemos los robots industriales, como ven aquí. Generalmente usan brazos robóticos y tienen movimientos en 3 ejes, o inclusive hay algunos que tienen movimientos en 4 ejes. Estos robots que tienen movimientos entre 3 a 4 ejes, que pueden ser X, y Z, generalmente hay programas donde básicamente se los programa para que se muevan en esas direcciones, o básicamente en otros casos se diseña ciertas piezas ubicando esas características. Lo que les quiero decir es que, por ejemplo, vamos a suponer que exista
voy a suponer que tengamos una impresora 3D. Por ahí vamos a empezar para tratar de entender. Una impresora 3D se mueve en tres ejes, X, Y, Z. Lo mismo que se va a mover un CNC router, que es un control numérico. Tanto el control numérico, que es una máquina, y las impresoras 3D, que son otras máquinas, se mueven en tres ejes. Eso se le puede básicamente programar en línea a línea para que se vaya moviendo en tres ejes. O si no, se diseña en algún programa de diseño de tres dimensiones, se diseña lo que se va a hacer en ingeniería, por ejemplo, un diseño en 3D, y ahí se traduce a otro programa, donde ese programa lo que va a hacer es colocar las coordenadas de cómo se va a ir moviendo ese brazo robótico. Entonces se programa de esa forma. Así es como se programan esto. Ya sea que de forma explícita se le colocan los ejes que se van a mover, en qué dirección se vaya a mover, o si no, se programa de forma gráfica y tiene un compilador que traduce eso a las posiciones que se va a mover. Entonces, dice acá, los robots industriales son estos robots con mecanismo, con la parte mecánica y la parte electrónica, destinados a realizar de forma automática determinados procesos de fabricación o manipulación de objetos. Y faltaría también decir que tiene una parte informática, una componente informática que se puede dotar de ciertos algoritmos para que puedan moverse estos dispositivos. En general estos dispositivos se mueven en tres ejes, X, Y y Z, ya sea que se mueva en esta dirección, o se mueva en esta, o se mueva en altura. Entonces es como una figura en tres dimensiones sus movimientos. Bueno, después tenemos estos robots móviles, que probablemente son estos tipos de robots, lo que en la semana del 12 de abril nos van a mostrar. No son gente de la universidad, sino son gente de Bolivia las que van a venir, y probablemente son estos tipos de robots las que nos van a mostrar, y son estos robots móviles o robots autónomos, y que tienen capacidad de poder moverse dentro de una habitación, y se cuentan con una gran capacidad de desplazamiento basados en carros o plataformas, y siguen el camino por medio de comandos o guiados a través de sensores, ya sea que tenga sensores para poder moverse y poder decidir dónde se va a mover. Tiene cierta inteligencia, por eso son robots autónomos, porque tienen cierta inteligencia y deciden el camino por donde moverse. Es como esos robots tipo Rumba que estuvimos viendo la clase pasada, y que tienen esos tipos de movimientos autónomos, corresponden a este grupo. También están los otros grupos que tienen que son robots comandados por radio control. Entonces se puede comandarlo ya sea desde el celular o desde algún dispositivo, que también están dentro de este grupo, ya sea que se lo puede comandar por Bluetooth, por Wi-Fi o cualquier otro sistema de radiofrecuencia que permite su manipulación. Por ejemplo, los drones también podemos colocarlos dentro de estos robots autónomos, que básicamente desde el celular podemos moverlo, o desde algún otro tipo de mando, y se los confiere inteligencia para que puedan saltar obstáculos o realizar algún tipo de movimiento en específico. Está dotado de sentidos o sensores que emulan signos de los sentidos del hombre, y pueden reaccionar a diferentes eventos para los cuales fueron dotados. Este tipo de robots es lo que nos toca explicar también en esta clase. Y si se acuerdan,
corresponden a esos tipos de robots rumbas, o esas que limpian piscinas o que limpian pisos, que corresponden a estos robots móviles o autónomos. O probablemente algunos que nos van a mostrar después en la fecha fijada. Bueno, ¿cuáles son estos componentes entonces del robot? Básicamente tenemos tres grupos de los componentes que figuran acá. Por un lado están los sensores del robot. Algunos sensores son de contacto. Contacto se refiere a que tiene que tocar una superficie. Por ejemplo, un robot se va moviendo hasta que toque cierta parte de la pared. Entonces son robots de contactos. Son sensores de contacto. Otro tipo de sensores no requieren que toque la pared, sino que tienen sensores de ultrasonidos o tienen sensores de cámaras que cuando está a cierta distancia va a medir esa distancia, y eso ya le va a servir para que se pueda mover o que pueda sensar la distancia. Entonces no se va a pegar tanto a ciertos objetos, sino que va a tratar de moverse a otro lugar de la habitación. Después tenemos el cerebro del robot, que es la parte de hardware y software en sí. Entonces aquí los sensores son parte de electrónica. Estas son partes electrónicas. La parte del cerebro es como que tengan ustedes una placa de computadora o una pequeña computadora pequeña o un microcontrolador, y básicamente es la parte pensante del robot. Ahí están la mayoría de los algoritmos de estos robots. Entonces el cerebro electrónico es la parte electrónica, pero acuérdense, la parte electrónica en sí no hace nada. La parte electrónica necesita tener un software para que pueda funcionar. Entonces ahí interviene tanto hardware como software, y ese software es un algoritmo y un sistema operativo probablemente, ya que hay algunos que no tienen sistemas operativos y hay otros que sí tienen sistemas operativos. Básicamente algunas placas son mucho más simples y no requieren el uso de sistemas operativos, y hay otros que son más complejos y tienen embebido su sistema operativo. Y por último tenemos los actuadores, y los actuadores son los que se mueven o los que generan movimiento o alguna acción en su medio. Y estos realmente pueden ser alarmas o pueden ser luces que se encienden y apagan, o alarmas que se encienden y apagan, o bien algún dispositivo como por ejemplo ruedas o brazos o piernas que generan movimiento, o dedos o cualquier otro elemento, mano, cabeza, algún elemento que genere movimiento. O también pueden ser robots industriales que requieran mayor fuerza y otros elementos que posibiliten el movimiento de ese robot. Cualquier cosa que haga alguna acción es un actuador dentro del robot. Bueno, acá vamos a ver los sensores del robot y les voy a mostrar con la gráfica básicamente esos tipos de robots. Dentro de los sensores del robot tenemos estos que figuran acá, y entender que básicamente lo que hace un sensor es, igual que nuestros sentidos, poder obtener esa información del medio ambiente. Por ejemplo, nosotros tenemos sentidos del tacto, y eso sería un sensor físico que va a detectar algo por contacto. También tenemos el sentido de la vista. Entonces, a través de una cámara o a través de un sensor ultrasonido puede detectar ciertas capacidades o ciertas características de distancia, por ejemplo, o qué objetos hay en su proximidad, o distinguir luces y sombras, o distinguir colores. Bueno, acá les dejo una lista de esos. Podemos distinguir la luz, por ejemplo, si la luz está prendida o apagada.
podemos detectar sonidos y ultrasonidos. Podemos detectar gravedad con los acelerómetros. Podemos tener un sensor de temperatura y detectar temperatura, humedad, presión y fuerza. Podemos detectar velocidad, magnetismo, ubicación, por ejemplo, el GPS, sensores de proximidad y distancia. Para que puedan tener una idea, o lo que pocas personas conocen, es que básicamente en los celulares hay gran cantidad de estos sensores que les estoy mencionando aquí. Un simple celular de hoy en día, lo que es un smartphone, básicamente tienen casi todos. Por ejemplo, tiene este sensor de gravedad. Algunos tienen, por ejemplo, este de ubicación, proximidad y así. Algunos también tienen de detectores de sonidos y de luces. Entonces aquí básicamente tienen algunos tipos de sensores que se pueden usar. Y generalmente miden magnitudes físicas que son necesarias medir, que un robot va a utilizar como si fuera su sentido para leer informaciones del medio ambiente o del entorno. Entonces, eso es lo que utiliza el robot para poder moverse posteriormente o poder analizar su medio ambiente. Bueno, acá tenemos algunos componentes físicos que se utilizan dentro del sensor. Este que ven aquí es un sensor reflectivo, y ese sensor básicamente lo que hace es emitir una luz y luego recibir esa misma información de luz. Lo que pasa es que cuando nosotros emitimos una luz, generalmente esa luz rebota, y esa luz que rebota, entonces acá les voy a mostrar mejor. Aquí emite una luz y vamos a suponer que este sea la pared. Emite una luz hacia la pared y esa luz rebota y va hasta este otro sensor que recibe esa luz. Entonces ahí sabe si tiene presencia o ausencia de luz. Eso es lo que mide este sensor que estoy mostrando aquí. Este tipo de sensores generalmente se usa en robots que siguen una línea. Hay sensores que le ponen en cintas y siguen una línea. Voy a ver si les muestro después la foto, creo que está aquí mismo. Y nos permite, por ejemplo, saber la presencia o ausencia de luz. Entonces, si nuestra pared es de color blanca, entonces va a rebotar. Pero si nuestra pared es de color negra, entonces no va a rebotar eso, porque el negro absorbe esos colores. Entonces funciona así. Y cuando sigue la línea negra al robot, entonces lo que detecta es la presencia o ausencia de esa luz. Y así el robot se puede mover como si fuera una pista dentro de un área. Entonces vamos a ver eso. Estos son los sensores del robot, y pueden ser fototransistores o fotodiodos los que reciben esa luz. Uno se puede armar básicamente con un LED, que es un emisor de luz, y un fototransistor, o que es esto que está aquí, el elemento que estábamos viendo aquí, porque aquí ya hace los dos. Este emite la luz, entonces es un LED, que es básicamente como emitir luz desde una linterna, y este otro es un dispositivo que va a captar esa luz. Así funciona eso. Bueno, entonces aquí con estos fotodiodos también se puede saber el tema de la recepción de la luz. Bueno, acá tenemos otro tipo de sensores, y este tipo de sensores se llama ultrasonido, y este es muy parecido a este que estábamos viendo aquí,
donde tiene uno que es un emisor y otro que es un receptor. Solo que este es un emisor de luz y un receptor de luz. Esto mismo tenemos aquí en el sensor ultrasonido. Esta terminal que ven aquí emite un sonido de baja frecuencia. Generalmente son 40 Hz. Básicamente una frecuencia muy baja. Y si uno se acerca, si uno pone su oído cerca de este dispositivo, en esta parte que es el emisor, va a escuchar que hace unos ruidos casi imperceptibles porque está en una frecuencia muy baja. Bueno, y esta frecuencia este sonido que se genera aquí viaja a través del aire hasta una cierta distancia, hasta que se encuentre con un objeto que puede ser, por ejemplo, una pared o la mano de ustedes, que acercan hasta este dispositivo. Y a través del eco que se genera, entonces supongan que el sonido viaja hasta esta distancia y encuentra una pared y rebota y se va acá. Este es el emisor y este es el receptor, y ese sonido llega hasta el receptor, y a partir de ahí, como el medio ambiente que circula generalmente es el aire, porque este dispositivo está preparado para que su medio de transmisión del sonido sea el aire, entonces a partir de ahí calcula la distancia. ¿Y cómo va a calcular la distancia? A través del tiempo que envía y del tiempo que recibe. Entonces él calcula, tiene un algoritmo matemático dentro de este dispositivo que le da esa capacidad de medir. Supóngase que va a tardar un segundo para llegar aquí y otros para que llegue hasta la pared, y va a tardar otro segundo para que llegue al receptor. Entonces el emisor envía un sonido que tarda un segundo llegando a la pared y el otro segundo llegando al receptor, y entonces mide ese tiempo y de acuerdo a ese tiempo hace un cálculo, y este dispositivo regresa la distancia con respecto a la distancia que tiene frente a un objeto que puede ser una pared o algo que interrumpa en el camino de este. Y ustedes pueden programar esto, que es lo que se hace generalmente en la parte de robótica, para detectar la distancia. Yo puedo construir un robot tipo Roomba con varios de estos dispositivos. Entonces, cuando estoy muy cerca de la pared, entonces me genera esos movimientos. Bueno, entonces estuvimos diciendo que existen estos sensores de ultrasonido donde básicamente envía un sonido, lo rebota y regresa. Es como los ultrasonidos que utilizan los aviones o el sistema de comunicación de algunos animales. Entonces, como los murciélagos, que básicamente tienen este mismo sistema de recepción. Entonces estos dispositivos ultrasonidos miden la distancia. En este caso les dije que esto funciona en el aire. Hay algunos ultrasonidos que están preparados para otros medios, como el agua, y tienen otra constante dieléctrica, otra constante de transmisión. La constante de transmisión del aire es 1, pero depende de otros líquidos o de otros ambientes que varían esa constante. Para el caso del aire, entonces es bastante simple su cálculo, pero no así para otros dispositivos. Bueno, entonces los sensores que se denominan estos que ven acá, que tienen la característica CNI
i70 es un dispositivo de robot que básicamente tiene un emisor y un receptor. En este caso es de luces y tienen un emisor que es un LED y un receptor que es probablemente un foto transistor que recibe esa información. Bueno. Este es un robot que utiliza este integrado que es el CNI70 y está ubicado en esta parte, está ubicado ese sensor y básicamente es un robot seguidor de línea. Entonces es eso. Y un robot seguidor de línea básicamente lo que hace, como les dije hace rato, es seguir una línea de colores que generalmente es negro por la ausencia de colores y se le coloca fuera de la pista de color blanco, que es el contraste de eso. Bueno, y aquí entonces tenemos las partes. Acá está la parte de los sensores, después tenemos los actuadores, que son estos motores que están aquí, y aquí tenemos su cerebro electrónico, y este cerebro electrónico es un chip integrado que se denomina microcontrolador. Entonces aquí tenemos los tres elementos que se utilizan en robótica: los sensores que están aquí, como ven aquí, los actuadores, que son estos motores que hacen que le den movimiento a ese robot, y la parte del cerebro electrónico aquí. Bueno, y ahí tenemos las tres partes entonces que hacen al robot. Bueno, para hacerlo más fácil, entonces, ya que construirse básicamente un cerebro electrónico es bastante complejo, podemos hacer con estas placas que tenemos aquí. Esta es una placa Arduino, entonces podemos programar con Arduino cualquier tipo de robot, que es lo que nosotros vamos a ver en Inteligencia Artificial 2, cómo programar Arduino y cómo hacer un robot con Arduino. Eso vamos a ver. No sé qué tipos de robots es lo que nos van a mostrar nosotros en abril. Probablemente sea con otra placa, pero lo que le quiero mostrar es que estos son elementos que se pueden usar para programar. Entonces podemos tener una placa, como ven aquí, o podemos tener un elemento integrado, como por ejemplo los robots de Lego, que internamente tienen una placa, pero está embebida en una caja. Entonces es siempre un robot que tiene un microcontrolador o un procesador. Este tiene un microcontrolador aquí, y acá tienen que también se puede programar con un microcontrolador sin tener una placa, pero tenemos que colocar todos los elementos que hacen a ese robot para la parte de sus movimientos y otras cosas, o la parte de sus sensores que van a ir conectados a estos chips. Entonces se puede programar un chip o se puede programar un Arduino, que básicamente es el mismo chip, solo que ya tiene todo integrado los otros componentes aquí. O se puede usar una placa de Raspberry Pi que tiene que sería también un cerebro electrónico. Y el cerebro electrónico básicamente la parte pensante del robot, y en este caso puede ser, como les dije, un Arduino, una Raspberry Pi o un microcontrolador. Y su función es dotarle de la inteligencia al robot. Generalmente más se programa en el lenguaje C, entonces el lenguaje preferido para su programación es el lenguaje C. Entonces, conociendo algo del lenguaje C y conociendo algo de cómo interactúa en esos elementos, podemos programarlo a través del lenguaje C, cualquiera de estos elementos. O también, algo muy popular hoy en día es programarlo con el lenguaje Python. Estas placas de Raspberry Pi se pueden programar con Python. Algunos robots que tienen la universidad también soportan para programar en C y para programar en Python. Y así, entonces los dos programas más utilizados son lenguaje C y Python. La Raspberry Pi es con Python.
Bueno, entonces por último tenemos los actuadores del robot, que es la parte que genera movimiento. En este caso de este tipo de robots eh, conectados a estas ruedas tenemos varios motores, dos motores. Y esos motores son sus actuadores, que es lo que genera movimiento. Bueno, acá tienen una lista de los tipos de actuadores que hay. Están los actuadores que son neumáticos y que funcionan a aire, y los que son hidráulicos y funcionan a aceite. Y eso se usa mucho para las industrias donde se genera mucha fuerza. Por ejemplo, en Itaipú, para mover un servomotor, tienen estos hidráulicos que tienen aceite y genera mucha fuerza, mucha fuerza. Entonces, para mover para mover toda esa cantidad de fuerza que se requiere para el tema de las compuertas y para el tema de las bobinas que giran con el agua o poder frenar esos motores gigantes, entonces se usa la parte hidráulica. Igual que para alzar un vehículo se necesita esa fuerza hidráulica para poder moverse o poder alzar cosas pesadas. Después, para las industrias más livianas, tienen los que son a aire, y estos a aire son aire comprimido, lo que se maneja dentro. Por ejemplo, en las industrias donde se hacen las papas fritas, acá por ejemplo en Paraguay, cuando compran unas papas fritas que vienen en bolsita, van a encontrarse que están cubiertas de aire internamente. Entonces ese tipo de industrias utilizan neumática, que es con aire, para poder funcionar. Igual que la llanta de un vehículo tiene neumática, son elementos de fuerza y varía solamente en el tipo de fluido que tiene interno. El tipo de fluido de la neumática es el aire, y la de hidráulica generalmente son aceites los que van dentro de esos elementos. Después tenemos como esas ruedas que tenemos ahí, esas ruedas que vimos ahí vienen con motores, y ahí tenemos dos tipos de motores: los motores que son de electrónica por un lado, y los motores más grandes que son para mover ya casi vehículos, así como los vehículos eléctricos. Entonces requieren otro tipo de motores, y ahí interviene no solamente la robótica, sino en esta parte de los actuadores funciona la parte mecánica en sí. Entonces, por un lado es lo que genera el movimiento, y por otro lado algún tipo de engranaje que modifica la fuerza de su movimiento. Bueno, para esos robots pequeños se lo pueden comprar de esta forma y se lo pueden armar de esta forma. Entonces este es el chasis del robot, un pequeño elemento de plástico o de madera o de cualquier otro material. Inclusive hay algunos que son metales. Entonces tenemos el chasis, luego tenemos estos motores que son sus actuadores. Acá se coloca un motor y acá se coloca otro, y seguidamente se le coloca aquí estas ruedas. Entonces aquí van conectados los motores, y a estos motores están conectados las ruedas a ambos lados. Entonces estos son algunos componentes de esos robots, y se lo compra así por kit. Dependiendo de la dimensión de este chasis, se compran estas ruedas. Entonces si tienen chasis más grandes, pueden tener ruedas más grandes también. Pero no hay por qué preocuparse, porque estos kits se venden así completo. No hace falta separar nada, si no se compra así todo en conjunto. No hace falta calcular el tamaño de las ruedas, aunque hay tablas que nos permiten directamente seleccionar. Y este ya es el chasis todo armado. Entonces, por un lado tenemos el chasis, tenemos las ruedas, y por otro lado aquí, aunque ahora ya no se ve, tienen los motores. Así se arman esta parte de los chasis.
Bueno, y los actuadores, que son los motores, que son estos que ven aquí. Y estos generalmente, estos motores tienen pequeños engranajes. No son simplemente motores, sino tienen pequeños engranajes. En este caso es un servomotor que está trucado y tiene unos engranajes de tal forma que tenga más fuerza para su movimiento. Entonces se le coloca ciertos componentes o ya vienen con la parte mecánica incluidos. No son simplemente motores, sino tienen ya unos engranajes dentro. Bueno, y estos son los que se compran comercialmente. Estos motores. Este motor es un motor de corriente continua, y este también. Y este motor ya tiene la parte de sus engranajes aquí, que le da mayor fuerza. Entonces aquí tienen el motor propiamente dicho, y aquí en esta otra parte tienen los engranajes. Motor más engranaje. Y en este caso tienen otros elementos que tienen ciertas partes electrónicas que se llaman encoder. Los encoders lo que hacen es saber la cantidad de vueltas que da este motor. Entonces aquí tiene una cierta parte electrónica que tiene incluida un sensor y nos informa la cantidad de vueltas que está girando este motor. Entonces pueden tener pequeñas placas como sensores incluidas también. No solamente la parte electrónica ni mecánica, sino también la parte de motores, sus engranajes y ciertos dispositivos electrónicos como ser sensores que tienen para saber la cantidad de vueltas que se está generando. Bueno, y acá tienen los actuadores del robot, y como les dije, estos se pueden comprar de acuerdo al tamaño. Se pueden comprar separados gracias a una tabla que ustedes pueden encontrar. Otros componentes que se puede utilizar para la parte de alimentación, porque generalmente se alimentan con baterías, y es un elemento que se llama puente H. El puente H le da energía de forma independiente al robot para que se pueda mover. Entonces las ruedas se colocan a través de estos puentes H para que puedan tener mayor capacidad para poder moverse. Entonces se usa puente H. Además de eso, se colocan de este lado y de este lado. Si son esos robots con rueda, se colocan uno a cada lado con estos puentes H, y el puente H entonces le da la potencia para poder moverse, y el puente H también le da la posibilidad de moverse la rueda hacia adelante o hacia atrás. Entonces también posibilita eso. Bueno, y aquí tenemos un robot autónomo y vamos a ver cómo es su lógica. Entendemos esto y ya es súper bueno. Cuando yo quiero ir recto, entonces hago funcionar el de la derecha y el de la izquierda. Entonces los dos motores tienen que funcionar para que se pueda ir recto. Cuando yo quiero que se vaya hacia la izquierda, entonces apago el motor de la izquierda y solamente hago funcionar el motor de la derecha. Entonces hace este movimiento. Cuando yo hago funcionar solo el de la derecha, trata de irse hacia la izquierda. Y en forma inversa, cuando hago funcionar solamente el motor de la izquierda, entonces tiende a moverse hacia la derecha. Entonces hace movimientos inversos cuando hago funcionar solamente uno de los lados del motor, y cuando hago funcionar los dos, entonces se va recto. Así de simple funcionan estos tipos de robots. Bueno, este otro robot es el robot seguidor de línea que les dije al inicio de la clase, que sigue una línea negra que está acá, y tiene en la cabeza tiene el sensor, y aquí detecta
acá que es de color blanco y acá que es de color negro. Y el algoritmo lo que va a hacer es moverse solamente en esta área de color negro. Entonces, como si fuera una pista, va a funcionar esto. Y este tipo de robot se llama robot seguidor de línea. Bueno, y ahí, acá inclusive tienen las explicaciones de lo que les estoy diciendo, de cómo funciona el ultrasonido. Entonces, aquí ese ultrasonido que ya vimos se coloca acá en la parte de la cabeza y se va a mover de forma autónoma este robot, ya sea que se mueva solo a la izquierda, solo a la derecha o recto, hasta que encuentre un obstáculo y a partir de ahí cambiar el sentido de movimiento de ese robot y hacer, por ejemplo, que se va a esta dirección y que ahora gire y se vaya a otra dirección. Eso se hace a través de código. Entonces, cuando estamos a cierta distancia, le decimos que se mueva para la izquierda, para la derecha, por ejemplo, porque recto ya no va a poder ir. Si va recto, va a tocar contra el obstáculo o la pared. Entonces, o le decimos que retroceda, que también se puede hacer. Bueno, entonces aquí tenemos unos ejemplos de cómo se pueden hacer para mover estos robots, y tenemos algo de práctica básicamente para saber qué se puede hacer. Y acá está ese con el robot ultrasonido, y acá tienen unos códigos. A ver si este es en sí cómo quedan estos robots en la parte física con ultrasonido. Acá tienen el ultrasonido, acá tienen las ruedas, los motores, el chasis y su batería, el puente H que es este y su batería. Acá la misma cosa, acá tienen la parte de los motores y su rueda. Acá tienen el sensor ultrasonido. Acá tienen el Arduino, que es la parte del cerebro electrónico. Y acá tienen las baterías, que es su fuente de alimentación. Así se arma estos robots y se programa con Arduino. Bueno, acá tienen la conexión con el puente H con el Arduino. Esto vamos a ver en el otro semestre. Nada más de información, aquí lo tienen. Bueno, y acá tienen la conexión del Arduino para mover estas ruedas. Esto es de una forma más sencilla. Acá tienen un código que es básicamente el código Arduino. El código Arduino se puede escribir como lenguaje C o también se puede escribir así tipo Scratch, así como ven acá, de forma fácil. En este caso creo que el robot se va, activa un ultrasonido y va midiendo en la distancia. Cuando el robot empieza en una área de la habitación y se va moviendo, y cuando encuentra la pared se para. Este es el código que hace esto. Entonces se para ahí. Bueno, y acá tienen este otro tipo de robot, que es el seguidor de línea, y como pueden darse cuenta, se mueve en este círculo que está aquí, siguiendo la línea negra. Estos son los sensores que se utilizan para el seguidor de línea. Si tu cinta es pequeña, entonces vas a usar solamente estos dos. Y si tu cinta negra es más larga, entonces vas a ir ampliando esto. Esto se vende por pequeños módulos. Este módulo tiene de 8, es el más completo. Este es el módulo de 1 y acá hay 3. Entonces si tu cinta es pequeña, vas a usar entre 1 o 2. Y si tu cinta es más gruesa, vas a ir usando más sensores que te permiten mover. Bueno, y el principio de funcionamiento de esas que leen en esas cintas, o sea, este sensor que están viendo aquí, de estos sensores que ven aquí, es el que figura aquí. Entonces se emite una luz, rebota esa luz y este otro recibe esa luz. Cuando es línea negra, entonces se emite esa luz y se pierde esa luz y no rebota acá.
pero cuando es de otro color, vamos a poner blanco, entonces se emite una luz y rebota y recibe. Esa es cómo funcionan estos módulos para los seguidores de línea. Acá lo ven, directamente aquí se emite una luz y rebota, se emite una luz y no rebota. Yo creo que este dibujo es bastante más explicativo para esas cosas. Y acá tiene una conexión que se puede hacer. De hecho, estos tipos de sensores tienen varios tipos de conexiones que se pueden ir aplicando a eso. Son un poco complejos. Bueno, este es el módulo que uno compra y va a colocar todos estos elementos para que puedan ir funcionando. Esto es un poco como viene configurado internamente. Bueno, y para la lógica de estos sensores básicamente viene a ser lo mismo del que sigue la línea negra. Y funciona de la misma forma. Si sale fuera de la línea, entonces el movimiento que va a hacer es del motor inverso, entonces va a moverse acá y se va a quedar otra vez en la línea. De este lado también, si sale el vehículo fuera de la línea, entonces vas a hacer funcionar este motor y va a hacer que ingrese otra vez. Si se acuerdan, cuando yo hago funcionar el motor de la derecha, se mueve hacia la izquierda. Entonces se va a mover otra vez a esta dirección que está acá y se va a quedar otra vez sobre la línea negra. Así funciona este algoritmo. Existen ciertos algoritmos un poco complejos que se llaman PID y básicamente lo que hace es medir exactamente la distancia que se sale hacia afuera y trata de entrar la misma distancia hacia adentro. Entonces mide la distancia que sale hacia afuera y trata de entrar otra vez hacia adentro. Y acá tienen la misma lógica del sensor. Cuando sale, trata de entrar otra vez. Y aquí tienen en bloque cómo sería el código de eso. Entonces, acá lee los sensores, acá calcula la distancia que salió y vuelve a funcionar esos motores para que entre dentro de eso. Bueno, y hasta aquí la clase entonces. Ahí termina la clase. Y nos encontramos la próxima semana. A los que estén interesados para el curso de robótica, entonces les dejo aquí el enlace. A ver, les dejo aquí el enlace para que ingresen a ese WhatsApp, y dentro de ese WhatsApp luego les paso para que puedan inscribirse ahí en una planilla que voy a armar. Bueno, y hasta ahí la clase entonces y nos vemos la próxima semana.